El Lazarillo de Tormes, anónimo español, fragmento. Presentación de Lázaro. Pues sepa vuestra merced, ante todas las cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la aceña preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confesó, y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios, que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asemilero de un caballo que allá fue, y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Mi viuda madre, como sin abrigo y sin marido se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metíase a guisar de comer a ciertos estudiantes, y llevaba el caballo a ciertos mozos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces, de día llegaba a la puerta, en achaque de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él, y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Mas de que vi con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y en el invierno leños a que nos calentábamos. De manera que continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro, trevejando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía: «¡Madre, Coco!». Respondió él riendo: «Y de puta». Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico, y dije entre mí: «¿Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos?». Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo, y hecha pesquisa hallóse que la mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban huertaba y salvados, leña, almohazas, mandiles y las mantas y sábana de los caballos hacía perdidas, y cuando otra cosa no tenía, las bestias descerraba, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo, ni de un fraile, porque el uno hurta a los pobres, y el otro de casa para sus devotas, y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. Y probósele cuanto digo y aún más, porque a mí, con amenazas, me preguntaban, y como niño respondía, y descubría cuanto sabía con miedo, hasta ciertas cerraduras que por mandato de mi madre a un terrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia, sobre el acostumbrado centenario que en casa del sobredicho comendador no entrase, ni al lastimado Zaide en la suya cogiese. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que el presente vivían en el mesón de la Solana,
Y allí, padeciendo 1000 importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar. Y a mí, hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas, y por lo demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar el mesón un ciego, el cual parecióle que yo sería para adestrarle. Me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en lo de las gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y adiestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he, y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando al puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase del animal, y allí puesto me dijo: Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza a la par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome: Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí: verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró Jeringosa, y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía: yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue así que después de Dios, éste me dio la vida, y siendo ciego, me alumbró y adestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías, para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos, y dejarse bajar siendo altos cuanto vicio. Pues tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila, 100 y tantas oraciones sabía de coro, un tono bajo, reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde y devoto, que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes, con boca ni ojos, como otros suelen hacer. Allende de esto tenía otras 1000 formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisieran bien. Echaba pronósticos a las preñadas si traían hijo o hija, pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para muelas, desmayos, males de madre. Finalmente, nadie le decía padecer alguna pasión, que luego no le decía: haced esto, haréis esto otro, coged tal yerba, tomad tal raíz. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuanto les decía creían. De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo.
y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que con todo lo que adquiría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre, y así no me demediaba de lo necesario. Digo verdad, si con sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre, mas con todo su saber y aviso le contaminaba de tal suerte, que siempre, o las más veces, me cabía lo más y mejor. Para esto le había burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo.